Se acerca la Semana de la Esperanza Definitiva, un evento híbrido que podrás ver en vivo por Hub Channel Interamérica y que se llevará a cabo en la ciudad de Puebla. Cada noche, del 18 al 25 de junio, únete a un programa lleno de esperanza, en punto de las 7:30. Nuestro conferencista, el pastor Edgar Benítez, presentará una serie que no querrás que nadie se pierda. Invita a tus amigos. Además, tendremos un evento alterno cada día a las 12 p.m. Comparte y participa de la Semana de la Esperanza Definitiva. Déjate abrazar por la esperanza. Ese es el título del tema que compartiré contigo en esta hora. Es momento de que llames a tu familia, a tus amigos, compañeros de trabajo, vecinos, para que se conecten a la transmisión y ellos también puedan disfrutar de las bendiciones que hoy encontraremos al estudiar la Santa Biblia. El texto que hemos elegido para esta hora lo encontramos en el libro de los comienzos, en el libro de Génesis, y vamos a ubicar el capítulo 3, versículo 8. Acompáñame, vamos a leer juntos. Fíjate lo que dice la Escritura. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Para entender esta parte de la Escritura, es importante que nos ubiquemos en el escenario de la creación. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio privilegios, pero también les dio responsabilidades. Uno de los privilegios que ellos tenían era que podían comer de todos los árboles que había en el huerto, en el jardín del Edén. Pero también tenían responsabilidades. Y una de ellas era que debían cultivar y cuidar ese huerto. No obstante, Dios les hizo una advertencia también. Les dijo que había un árbol del cual ellos no debían comer. Y se refería justamente al árbol del conocimiento del bien y del mal. Y eso lo puedes corroborar en el capítulo 2 de Génesis, versículos 16 y 17. Dios les dijo que si ellos comían del fruto de ese árbol, ciertamente morirían. Lamentablemente, según el registro bíblico, el hombre hizo mal uso de la libertad con la que Dios lo había creado. Pero, ¿cómo fue que ocurrieron los hechos? ¿Cuáles fueron los resultados de la desobediencia de Adán y Eva? Bueno, vamos a adentrarnos en la Escritura para ver qué fue lo que realmente ocurrió y cómo se desenlaza esta interesante historia. Para empezar, vayamos a Génesis 1:27. Allí encontramos un aspecto importante que explica lo que aquí estamos tratando de decir. En Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Lo primero que debemos entender es que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y una de las dimensiones de la semejanza de Dios en el hombre es el libre albedrío. Dios te creó con la capacidad de pensar. Dios te creó con la capacidad de razonar. Dios te creó con la capacidad de tomar decisiones. Y esa era una cualidad que exponía a Adán y a Eva a obedecer o no a obedecer. Ellos tenían que decidir. Porque es que nosotros no fuimos creados como software, nosotros no somos una máquina, nosotros no somos un programa de computación, nosotros somos seres hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esto es un gran privilegio. Y en ese sentido, Dios puso a la primera pareja en el escenario de la libertad. Ustedes son libres. Ustedes deciden si obedecen o desobedecen. También les advirtió que había un ser que había sido expulsado del cielo y que el propósito de ese sujeto era tentarlos hasta hacerlos caer. Y les dio un consejo. Por favor, Adán, Eva, no se separen, anden siempre juntitos, de tal manera que ustedes no se vayan a distraer y vayan a caer en el terreno del enemigo. Por otro lado, Satanás también tenía su estrategia. Y dice una autora cristiana
ella escribe en el libro Patriarcas y Profetas, de que Satanás, sabiendo que Adán y Eva estaban advertidos de su presencia, buscó la manera de disfrazarse de tal manera que pudiese engañarlos. Y entonces escogió uno de los animales más exuberantes de la creación que Dios había hecho. Escogió a la serpiente. Y es interesante ver las características que tenía la serpiente antes del pecado. Fíjense lo que dice esta autora cristiana. Dice que la serpiente era en aquel entonces uno de los seres más inteligentes y bellos de la tierra. Dice que tenía alas y cuando volaba presentaba una apariencia deslumbradora con el color y el brillo del oro bruñido. Ustedes hoy y yo vemos una serpiente y nos espantamos, ¿verdad? A mí no me gustan las serpientes, no me causan una buena impresión. Pero en aquel entonces las serpientes volaban. Las serpientes tenían un resplandor increíble cuando el sol pegaba sobre su caparazón. Era extraordinario. Y Satanás escogió este animal, que era el animal más hermoso, que era el animal más extraordinario, para disfrazarse y de esa manera aproximarse a la primera pareja. Pero ¿cómo iba a aproximarse? Bueno, sencillamente se iba a ubicar en el árbol del cual Dios había advertido a Adán y Eva que no se acercaran y que no comiesen de su fruto, porque él sabía que en algún momento Adán y Eva iban a ser alimentados por la curiosidad y quizás se iban a acercar a ese lugar. Los días transcurrían, la primera pareja disfrutaba de todo ese escenario maravilloso que representaba la creación de Dios, pero un día Eva toma la decisión de alejarse de su esposo y empezar a caminar de manera solitaria por el jardín del Edén. Y dice el texto bíblico que llegó justamente al lugar donde se encontraba plantado el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y cuando llegó a ese lugar, cuando estaba cerca de ese lugar, escuchó una voz que pronunciaba su nombre: Eva, Eva, Eva. Y curiosa por saber de dónde provenía el eco de esa voz, empezó a aproximarse justamente al lugar de donde, según su oído, venía ese sonido. Y efectivamente ese lugar era del lugar donde estaba plantado el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y allí estaba la serpiente. Estaba lista para acechar contra la primera pareja. Y dice el capítulo 3 de Génesis, mis apreciados, si ustedes quieren, acompáñenme allí. Dice el capítulo 3 que la serpiente, que era la más astuta de todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, entabló una conversación con la mujer y entonces le dijo: con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Noten ustedes aquí que estos primeros versículos dan la sensación de un cuadro jurídico. Vemos al acusado, vemos al acusador, pero también vemos al abogado. En este caso, el acusador era Satanás disfrazado de la serpiente. El acusado, Dios. Dios estaba siendo acusado de haber sido injusto al no permitirles comer de todos los árboles, cuando realmente, si ustedes van al registro bíblico, allí en el capítulo 2, versículo 16, dice que Dios le dijo a Adán y Eva que podían comer de todo árbol del huerto. Pero noten ustedes cómo Satanás tergiversa esa verdad
Y ahora Satanás dice que Dios había dicho que no podían comer de ningún árbol, lo cual no era cierto. En ese sentido, Eva sale a defender a Dios como si Dios necesitara que lo defendiesen. Y entonces dice, no es cierto. Fíjense ustedes, no es cierto. Dios dijo que podíamos comer de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces, vean ustedes aquí que hay un derecho a réplica, porque entonces la serpiente le dice a la mujer, bueno, Dios dijo eso y dijo que si comían se morían. Eso no es cierto, porque Eva le había dicho, mira, Dios dijo que si comíamos nos moríamos. Y entonces la serpiente viene y replica, versículo 4, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Wow, increíble esto que estaba ocurriendo. Dice la Escritura que entonces la mujer se queda pasmada porque aquí hay algo que también ocurrió. Para poder justificar lo que la serpiente estaba diciendo, ella le dio evidencias y le dijo, mira, tú dices que si comemos de este fruto vamos a morirnos. Bueno, pues yo te voy a decir que no es cierto. ¿Las serpientes hablan? No. Bueno, yo soy serpiente y estoy hablando. Yo comí del fruto y no me morí. Al contrario, ese fruto tuvo efectos poderosos en mi vida, tanto así que estoy hablando. ¿Te das cuenta, Eva, que Dios es un Dios injusto? ¿Te das cuenta, Eva, que este árbol, este fruto, tiene efectos milagrosos? ¿Te das cuenta que al comer de este árbol hay cosas extraordinarias que ocurren en la vida de aquellos que deciden comer de su fruto? Mira, yo comí del fruto y estoy hablando. Ahora imagínate tú que dices que fuiste hecha a imagen y semejanza de Dios. Imagínate lo que ocurrirá en tu vida si tú decides comer del fruto de este árbol. En ese momento esa evidencia cobró un significado muy poderoso en el pensamiento de Eva. Y Eva dice, sí es cierto, no me lo están contando, yo lo estoy viendo. Así, de que la mujer se queda contemplando la escena, se queda contemplando el fruto. Y si ustedes van al versículo 6, se dan cuenta que entonces la mujer ve que el árbol es bueno para comer. Y entonces dice, bueno, ¿dónde está lo malo de comer de este fruto? Si finalmente este árbol lo creó Dios, este árbol lo plantó Dios. Y todo lo que Dios hizo fue bueno y bueno en gran manera. Si tú te vas al capítulo número 1 de Génesis, te vas a dar cuenta que cada vez que Dios terminaba de hacer algo, decía, y fue el primer día, o fue la tarde y la mañana del primer día, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. Cuando terminó el segundo día, dice, y fue la tarde y la mañana del día segundo, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. Y así sucesivamente. Y cuando llega el tercer día, que es cuando hace la vegetación, al terminar ese día dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. Ese árbol formaba parte de la vegetación, parte de todos los árboles que Dios había creado en el tercer día. Ahora, si Dios lo había hecho y todo lo que Dios había hecho era bueno y bueno en gran manera, la pregunta es, ¿dónde estaba lo malo de comer de ese fruto? Saben que los seres humanos somos interesantes a veces. Queremos que Dios nos explique por qué Él dice o por qué Él ordena o por qué Él pide ciertas cosas. Como si Dios tuviera que darnos explicaciones de lo que nos pide. Dios dijo, no coman de ese árbol y punto, ya. Sin embargo, el enemigo ya había sembrado dudas en el corazón de Eva. Así que el proceso para llegar a la desafortunada decisión que tomó Eva, que fue desobedecer a Dios, inicia por la contemplación. Eva contempló aquel árbol y vio que era bueno para comer. Pero no solo eso. Si tú sigues leyendo el texto bíblico, te vas a dar cuenta que el segundo paso
en el camino hacia la desafortunada decisión de desobedecer fue el siguiente. Dice que lo vio agradable a los ojos. Generalmente el enemigo usa nuestros sentidos para seducirnos y hacernos caer. En el caso de Eva no fue distinto. Hoy por hoy el enemigo intenta distorsionar las verdades eternas, haciéndonos ver de manera confusa un así dice Jehová. Jehová había sido claro con Adán y Eva, pero ahora Eva veía las cosas desde otra perspectiva y ahora veía que ese fruto era agradable a sus ojos. Pero hay un tercer asunto. Dice que lo vio deseable para alcanzar sabiduría. El enemigo le dijo que al comer de su fruto, noten ustedes, alcanzarían una esfera de existencia más elevada y entrarían en un campo de sabiduría más amplio. Y estas palabras fueron muy convincentes en Eva. Ya Eva había visto parte de esa evidencia que aparentemente Satanás estaba presentando. Miren, ustedes van a llegar a otra dimensión. Si yo, que soy un animal, fíjate lo que pasó conmigo, estoy hablando, ¿te imaginas lo que va a ocurrir contigo, Eva? Fue así entonces como llegamos al cuarto paso en el camino hacia la desobediencia. Dice el registro bíblico que entonces tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Mis apreciados, era la voluntad de Dios que la inmaculada pareja no conociera absolutamente nada de lo malo. Dios les había dado abundantemente el bien y había vedado el mal, pero contra su mandamiento habían comido del fruto prohibido y ahora continuaban comiéndolo y conocerían el mal todos los días de su vida. Ese momento es el momento más lamentable en la historia de la humanidad. Es el momento cuando se produce la mayor tragedia en el universo. La primera pareja, aquellos que habían sido hechos a imagen y semejanza de Dios, ahora habían caído en las garras del enemigo. Ahora habían cedido a la tentación. Ahora estaban experimentando lo que era el dolor que produce el pecado. Mis apreciados, en ese momento quedaron desprovistos de la gloria de Dios. El versículo 7 declara que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. En ese momento, ese velo que los cubría había desaparecido. Así fue entonces que ellos trataron de arreglar el problema y buscaron hojas de higuera y cosieron para sí delantales, dice la parte final del versículo 7. No obstante, Dios, a sabiendas de lo que produce el pecado, tomó la iniciativa de buscar a sus criaturas. Dice el versículo 8, que fue el versículo que leímos al inicio de esta conferencia, dice que luego oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y sabes, esa misma pregunta retumba hasta nuestros días. La iniciativa de Dios es buscar y encontrar a todos aquellos por los cuales Él vino un día a morir en la cruz del Calvario. Él te está buscando a ti, así como buscó a Adán y a Eva. Ahora imagínate la voz de Dios retumbando en el huerto, retumbando en el jardín del Edén. Adán, Eva, ¿dónde están? Y Dios estaba preguntando eso no porque desconocía el lugar donde estaban esas criaturas, sino porque Él quería escuchar la voz de sus hijos, quería que ellos respondieran. No obstante, Adán y Eva salieron huyendo de la presencia de Dios
Porque cuando tú pecas, cuando tú experimentas el pecado, lo primero que ocurre es que tú sales huyendo, porque el sentimiento de culpa no te permite estar en la presencia de Dios. Adán y Eva se sentían culpables de haber desobedecido a Dios. Adán y Eva se sentían culpables porque no habían hecho caso a la advertencia divina. Y esa fue la razón por la cual Adán y Eva se fueron a esconder. Y allá en medio de los matorrales se escondieron. Mientras tanto Dios los estaba llamando: Adán, Eva, ¿dónde están? Adán y Eva tenían miedo de salir a un encuentro con Dios. Sin embargo, Dios insistía: Adán, Eva, ¿dónde están? Y noten ustedes cuál fue la respuesta de ella, versículo 10. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. La segunda consecuencia que provoca el pecado en tu vida es el miedo. El primero es el sentimiento de culpa. El segundo es el miedo. Y sabes, el miedo paraliza, el miedo detiene. Entonces Dios les pregunta, versículo 11, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En otras palabras, yo no soy el culpable. El culpable es la mujer que tú creaste para mí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y ella respondió: la serpiente me engañó y comí. O sea, tú tampoco eres culpable. Ahora la culpable es la serpiente. Miren, para no hacer tan larga la historia, en ese momento Dios les dijo: saben, yo los amo tanto, pero tanto, tanto, que vine a buscarlos no para sentenciarlos. Vine a buscarlos no para señalar el error que ustedes han cometido. Vine a buscarlos para decirles que tengo un plan y se llama el plan rescate. Tengo diseñado un plan para que ustedes puedan vivir y no tengan que morir por haber desobedecido. En ese momento el Señor agarra un corderito, lo sacrifica y entonces con las pieles de ese cordero les hace unas vestimentas y les dice: así como este corderito ha sido sacrificado, yo mismo voy a venir a esta tierra para ser sacrificado y dar mi vida en rescate por ustedes. Esas hojas de higuera con las cuales ustedes elaboraron esos primeros vestidos representan la justicia humana. Esa no sirve. Pero estas vestiduras que he hecho con las pieles de este cordero representan mi justicia, que es la única que los puede, valga la redundancia, justificar ante Dios. En ese momento Adán y Eva fueron testigos del primer ser vivo que tuvo que morir, un corderito. Ese cordero que más tarde Juan el Bautista hizo referencia. En Mateo capítulo 3, cuando Jesús iba rumbo al Jordán para ser bautizado, Juan dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Dios estaba hablando con la primera pareja, estaba hablando de ese Cordero, estaba hablando de sí mismo, porque solamente la justicia de Dios es la única que puede salvar a la raza humana. De ahí en adelante, los seres humanos tendrían que estar sacrificando animalitos mientras llegaba el momento cuando el verdadero Cordero Pascual, Cristo Jesús, sería inmolado en la cruz del Calvario. Ahora nosotros ya no sacrificamos corderos, porque ya vino el verdadero Cordero a morir por nosotros. Ahora nosotros estamos expuestos a hacer uso del libre albedrío con el cual fuimos creados. Ahora nosotros estamos expuestos a decidir aceptar la sangre del Cordero, la sangre de Cristo Jesús, que es la única que puede quitar nuestro pecado. En esta hora el Señor te pregunta: ¿dónde estás? Quizás estoy hablando para alguien que ha estado huyendo de la presencia de Dios porque se siente culpable, se siente indigno, siente que ha pecado, siente que no merece nada en esta vida. Sabes, Adán y Eva así se sentían. Y quizás tú sientes que tú no mereces ser feliz, que tú no mereces rehacer tu vida, que tú no mereces el éxito porque eres demasiado pecaminoso.
Hace algunos años atrás me encontraba en el aeropuerto internacional de la ciudad de Varsovia, en Polonia, esperando un vuelo para viajar hacia los Estados Unidos. Y mientras estaba en el aeropuerto encontré una computadora empotrada en una pared. Entré allí para checar mi correo y sentí que alguien me estaba espiando. Efectivamente había una persona que estaba detrás esperando que yo terminara. Yo volteé a mirar a esa persona y de manera chistosa, chusca, quise congraciarme con esa persona y le dije, oiga, no sea chismosa, deje que yo termine. Yo no pensé que esa persona supiera español, pero para sorpresa mía sí sabía español y me dice, mira muchacho, yo también necesito entrar a mi correo. En ese momento me sonrojé, me dio mucha vergüenza, así que me fui de allí y la persona entró, hizo lo que tenía que hacer, yo estaba pendiente de que esa persona se fuera y cuando se fue yo regresé. Cuando regresé, seguí allí escribiendo. El tiempo se me fue, cuando menos me di cuenta ya era momento de abordar. El avión era de 2 pisos, la clase económica iba abajo, así de que yo tenía un tiquete económico, hice la fila y abordé en el momento que me correspondía. Me senté. Estaba allí atento a las indicaciones que iba a dar la tripulación antes del despegue y vi que por la puerta del avión entró esa mujer a la cual yo le había dicho chismosa. Cuando yo la vi que se aproximaba hacia mí, dije, ahora falta que esa persona le corresponda sentarse a mi lado. Oh, qué vergüenza sería eso. Para mi sorpresa, efectivamente esa dama se acercó, llegó hasta donde yo estaba y me dijo, con permiso, me toca el asiento X. Yo le di paso, se sentó, se puso su cinturón, estábamos esperando las indicaciones, llegó el momento del despegue. Para no hacerte larga la historia, yo había estado orando para que el Señor en ese viaje me permitiera conocer a una persona que hablase español. Y ahora que la tenía ya a mi lado, pues yo no sabía qué hacer. Yo le había dicho, Señor, yo quiero compartir con alguien las buenas nuevas de esperanza. Yo quiero dar testimonio de lo que tú has hecho por mí. Permite que en este vuelo yo pueda tener una experiencia, que en este viaje, yo pueda tener una experiencia misionera, que yo pueda compartir con alguien. Y ahora que el Señor estaba poniendo a esa persona, yo me sentía avergonzado por lo que había hecho en los pasillos del aeropuerto. El avión despegó, pasaron unos minutos. Yo volteé a mirarle y le dije, señora, disculpe, ¿y qué la trae por acá tan lejos? Veo que usted es hispana. Y me dice, el chismosito es otro. Me estaba devolviendo lo que yo le había hecho en el aeropuerto. Le dije, no soy chismoso, simplemente, pues este vuelo va a tardar cerca de 10 horas y sería bueno que conversáramos. Y me dice, ¿y conversar de qué? Le dije, bueno, podemos conversar de lo que usted quiera. Y me dice, para empezar, ¿quién eres tú? ¿A qué te dedicas? En ese momento yo le dije, yo soy pastor de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Usted es evangélico? Le dije, sí, soy adventista. Me dice, mira, yo no quiero saber nada de Dios, yo no quiero saber nada de Biblia, yo no quiero saber nada de religión. ¿Pero por qué? Y me dice, solamente respóndeme algo. Sabes, hace poco, mi familia y yo íbamos en un viaje de fin de semana. Y en ese viaje de fin de semana estaba mi esposo, mis hijos. Tuvimos un accidente y en ese accidente mi esposo y mis hijos perdieron la vida y solamente quedé yo. Si Dios es amor, ¿por qué permitió esa tragedia? ¿Por qué también no me llevó junto con mi esposo y mis hijos? ¿Tú te imaginas el dolor que hay en mi corazón? Este viaje que yo estoy haciendo es para tratar de olvidar esa tragedia. Ese viaje que yo estoy haciendo es para tratar de salirme de mi realidad. Pero sabes, no consigo lograrlo. Parece que la suerte no está de mi lado. Y con todo respeto me dice, yo no creo en Dios. Le dije, bueno, entiendo su dolor. Y me dice, usted no entiende nada porque usted no ha vivido una tragedia como la que yo he vivido. Le dije, bueno, déjame decirte algo. ¿Tú crees que es una casualidad que nos encontremos a miles de pies de altura en este momento y que tú te encuentres hablando con un pastor, con un vocero de Dios, que con limitaciones y defectos como tú te habrás podido dar cuenta, pero que finalmente es un canal a través del cual Dios quiere hablarte a ti?
Y entonces le conté la historia de Adán y Eva. Le dije, Dios no es culpable de las tragedias que nos ocurren. El problema es que muchas veces los seres humanos no tomamos decisiones inteligentes. El problema es que muchas veces los seres humanos no hacemos uso correcto del libre albedrío con el cual Dios nos creó. Y tú eres libre de creer o no creer. Le dije, pero sabes una cosa, Dios te está buscando. Y tú estás huyendo, como lo hizo en un principio Adán y Eva. Dios te está buscando para decirte que Él te ama, que Él te entiende, que Él sabe de tu dolor. De paso, si hay alguien que conoce el sufrimiento, fue el Señor Jesucristo. En este mundo no hay nadie que haya sufrido como Él sufrió. Y Él vino para dar su vida en la cruz del Calvario, para decirte que Él ya pagó las consecuencias del pecado y que aunque en esta tierra tengamos que morir, los muertos en Cristo resucitarán primero, tal como dice la Escritura allí en la carta a los tesalonicenses. Si tú crees esto, ten la certeza que en el día postrero tus hijos y tu esposo van a resucitar. Y entonces en ese momento le di de manera expresa un estudio en relación a lo que la Biblia enseña sobre el estado de los muertos. El tiempo pasó rápidamente, llegamos a la ciudad de Nueva York. Yo le dije, mira, te voy a dar mi correo para que sigamos en contacto, pero de algo sí tienes que tener claro. Dios te ama y Dios está esperando que tú salgas a un encuentro con Él. Pasaron los años. Hace poco estaba predicando en una iglesia en Estados Unidos y antes de salir a predicar, un muchacho viene y me dice, mire, hay una señora que lo está buscando. Le digo, dígale que soy casado. Me dice, no, es en serio, quiero hablar con usted. Le dice, bueno, dígale que después de la predicación nos vemos. Terminó la predicación, hicieron pasar a esa dama y entonces me dice, oye, ¿tú te acuerdas de mí? Y le digo, no, realmente no me acuerdo. Me dice, ¿te acuerdas de la señora chismosa en Varsovia? Le dije, ay, ¿cómo olvidarla? Me dice, pues fíjate que todo lo que hablamos en ese vuelo me quedó dando vueltas en mi cabeza. Y hace unos meses atrás estaba yo en mi país caminando por una de las calles principales del centro y escuché unas alabanzas, unos cantos. Me aproximé para saber de dónde provenían esas alabanzas y cuando menos me di cuenta, estaba frente a una iglesia que tenía un rótulo que decía Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dije, ahí está la iglesia del pastorcito que conocí en aquel viaje. Entré, la persona que me dio la bienvenida es este caballero que está aquí conmigo. Me hizo sentir muy bien, entré, me prestaron una Biblia, me gustó el mensaje que dio el pastor en esa ocasión. Me invitaron para regresar al siguiente sábado y a partir de ahí empecé a estudiar y empecé a reunirme con ellos. Ya de eso pasó un año. Y no solamente me enamoré de Cristo, sino que me enamoré de este hombre. Decidí entregarle mi vida a Cristo, me comprometí con este caballero, ahora él es mi esposo. Y me di cuenta de que el Señor estaba buscándome para abrazarme y decirme que me amaba. Fueron muchos meses de sufrimiento, fueron muchos meses de quejarme, pero Dios tenía un plan para mí. Y ahora me ha dado una nueva familia. Mis apreciados, muchas veces nosotros nos cohibimos, muchas veces nosotros nos marginamos de la oportunidad de ser felices, porque estamos escondidos detrás de árboles modernos. Adán y Eva se escondieron, pero finalmente entendieron que lo mejor que podían hacer era salir de ese escondite para tener un encuentro con Dios, porque Dios estaba buscándolos para decirles que les amaba, que les perdonaba y que tenía un plan para ellos. Y en esta hora Dios también te está buscando. Y por eso Él pregunta, ¿dónde estás? Quizás en esta hora estoy hablando para alguien que está escondido detrás del árbol del miedo, detrás del árbol de la duda, detrás del árbol del escepticismo, detrás del árbol del prejuicio, detrás del árbol del no se puede.
detrás del árbol del desaliento. Pero déjame decirte que en esta hora Jesús quiere tener un encuentro contigo. Él quiere que tú salgas, pero no para que Él te señale tus errores. Él no te está buscando para señalar tus equivocaciones. Él te está buscando para decirte que te ama, que te perdona y que tiene un plan maravilloso siempre y cuando tú lo aceptes a Él como Salvador personal. Amén. Por eso en esta hora yo te invito para que tú te dejes abrazar por la esperanza, para que tú te dejes abrazar por Cristo Jesús, quien ya pagó las consecuencias del pecado, quien ya pagó tu dolor, quien ya murió en la cruz del Calvario y que está muy próximo a venir por todos aquellos que en esta hora se decidan aceptarlo como Salvador personal. ¿Dónde estás? Es la pregunta del Señor en esta noche. ¿Dónde estás? No importa cuál sea tu historia, no importa detrás de qué árbol te hayas escondido, esta es tu hora. Sal a un encuentro con Jesús. Si en este momento tu decisión es aceptar a Cristo, si en este momento tu decisión es salir de ese escondite donde estás, yo quiero orar por ti. Yo quiero ponerte en las manos del Señor para que Él confirme la decisión que en esta hora tú estás tomando. ¿Me permites orar por ti? Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias porque la iniciativa para un encuentro entre el hombre y Dios nació en tu corazón. No importa cuánto tiempo hayamos estado huyendo de ti. No importa cuántas veces nos hayamos equivocado. Lo que importa es que tú persistes en buscarnos, tú persistes en alcanzarnos. Y en esta hora, tú quieres que nosotros paremos de correr, nos detengamos, salgamos de ese escondite en donde estamos para escuchar ese mensaje de amor que tú traes para nosotros. Porque tú traes un mensaje de perdón, tú traes un mensaje de restauración. Tú quieres abrazarnos con el mensaje de esperanza. Y en esta hora hay varias personas que están tomando decisiones. En esta hora hay varias personas que se están decidiendo por ti, que están haciendo uso correcto de esa facultad de la cual tú nos dotaste a nosotros los seres humanos. Por favor, registra las decisiones que en esta hora se están haciendo y permite que estas personas puedan sellar su pacto contigo de tal manera que puedan nacer del agua y del Espíritu para ver tu gloria. Los dejo en tus tiernas manos, porque no pueden estar en otras mejores que en las tuyas. Oramos pues en el nombre de Jesús.